Salmos capítulo 138 en el verso 8. Es un texto muy hermoso, y qué hermoso saber es que Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor tiene propósito con nosotros? Así que aquí nadie puede sentirse mal. El Señor tiene propósitos con su vida. Salmo 138, leemos el verso 8, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo conmigo nuevamente. 1, 2 y 3. Jehová cumplirá su propósito. Solamente esa primera parte. Otra vez. Jehová cumplirá su propósito en mí. Más fuerte. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Lo creemos y vamos a orar porque creemos que esta palabra es una realidad. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. No escucho a la iglesia orar conmigo en esta preciosa noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Se ha reunido un grupo de hermanos que anhelan, Señor, tu presencia. Un grupo de jóvenes. Oh, tu palabra dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Oh, mi alma te adora. Mi alma te adora. Mi alma te adora, oh Dios. Mi alma te bendice. Creemos que tú estás en este lugar. Creemos que tú te mueves en este lugar. Que tu presencia esté en medio nuestro, Señor. Te pido que uses mi vida. Que nos des tu palabra. Oh, aleluya, hermano. Adore a Dios, adore a Dios, adore al Cordero. Quizás alguno todavía está cansado un poco de la vigilia, no pudo descansar. A algunos les tocó salir a sus labores. Algunos aceptaron esta invitación de venir a la iglesia. Usted no ha venido a cualquier lugar. Esta es una santa convocación. Aquí está la bendición. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te da la gloria. Permite que mientras predico esta palabra, Señor, haya un ambiente de bendición, corazones dispuestos. Permíteme fluir, Señor, porque no soy yo, Dios mío, que seas tú en mí. No me quites, Señor. Quiero que me uses para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Oh, a su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Yo creo que, hermano, el Señor está en medio nuestro. El Señor está en medio nuestro. Amén. Puede tomar asiento, hermanos, alabando y bendiciendo al Señor. Yo creo que todo joven, todo cristiano anhela ver el propósito de Dios hecho realidad en su vida. Yo creo que ese es nuestro anhelo cuando llegamos a la iglesia. Tenemos muchas dudas, muchos interrogantes, hermano, pero cuando venimos a la presencia del Señor, todas esas dudas van a tener una respuesta. Hoy usted ha venido porque, hermano, usted quiere que el Señor haga algo en su vida. Uno no viene por venir a la iglesia. Siempre hay un anhelo en el corazón. De pronto usted, querido amigo, querido joven, dice: bueno, yo acepté una invitación. Bueno, no es tanto así. Dios lo bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Pero no cualquiera que pasa por esa puerta, hermano, pasó por pasar. No, es porque Dios le ha traído. Toque al que está a su lado y dígale: Dios te ha traído. Te ha traído con un propósito para bendecirte. Él te movió, Él te sacó de tu casa, te sacó de tu comodidad para recibir una palabra poderosa en este día. Gloria al Señor. Bueno, démosle un aplauso a Dios para que el gozo, hermano, vaya en ascenso. Y quiero que diga conmigo: tu propósito en mí. Más fuerte, dile: Señor, tu propósito en mí. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito? Pero las dudas, hermano, de cuál es el propósito de Dios y qué es lo que Dios quiere conmigo. Vuelvo y reitero, el anhelo de todo creyente verdadero es que Dios haga algo en su vida. Cuando uno viene a un culto, uno espera que Dios haga algo en su vida.
Y no hay nada que nos dé más paz y tranquilidad que saber que estamos justo en el centro de la voluntad de Dios. Qué hermoso es saber que estoy justo donde quiere Dios que yo esté, que lo que estoy haciendo es agradable ante Dios. No hay nada más hermoso cuando te encuentras sirviendo a Dios y tú dices: es justo aquí donde quiero estar. Aquí encuentro mi vida, aquí tengo un norte, aquí tengo una guía, aquí estoy feliz porque estoy haciendo la voluntad de Dios y considero que lo que estoy haciendo es agradable ante los ojos de Dios, y que el Señor se agrada cuando me ve servirle, cuando estoy en su casa, y que usted pueda decir: hermano, como dijo María, he hallado gracia ante los ojos de Dios. Qué hermoso cuando usted puede decir: estoy viendo la gloria de Dios en mi vida. Eso es bello, pero la realidad es otra. Dígale que está a su lado: la realidad es otra. A veces, hermano, más que confirmaciones, hay dudas, hay interrogantes, y a veces nos cuesta, hermano, mucho trabajo entender y comprender si Dios quizás tiene algo para mí. ¿Por qué Dios va a tener algo para mí? Habiendo tanta gente que es mucho mejor que yo. Amén. Amén. Hay gente mejores que nosotros, pero no están aquí, está usted. Hay gente que lo puede hacer mejor, pero el que aceptó el reto fue usted. El que aceptó la invitación fue usted. Entonces deje por un momento de pensar en los que están afuera y dele gracias a Dios porque usted está aquí adentro. Porque Dios lo trajo, alabado sea el Señor. Y si Él lo trajo es porque Él tiene planes con su vida. El Señor no se equivoca. Él tiene un plan que lleva su nombre desde antes de la fundación de este mundo. Qué hermoso es saber que yo estoy en el corazón de Dios, que en los sueños de Dios se encuentra mi vida, mi casa, mi familia. Alabado el Cordero. Y hermano, con lo que más lucha un joven, y yo creo que esto es en general, pero más que todos los jóvenes, amén, es ese constante ataque del diablo, que el Señor lo reprenda, diciendo en nuestra mente, porque los jóvenes, hermano, tenemos una lucha, hermano, mental muy fuerte, muy grande. Y algunos quieren alabar a Dios, quieren servir a Dios, pero hay una lucha constante en su mente. El diablo, que Dios lo reprenda. Oiga, hermano, aquí hay una iglesia que le gusta reprender al diablo. Que Dios reprenda al diablo. Aquí no es una iglesia de debiluche que dice: no lo nombre, pastor. Shh, el innombrable. ¿Cómo que no? Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Pero cuántas veces, hermano, como que se filtran esos mensajes del diablo: tú no sirves. ¿A cuántos le ha dicho el diablo así? ¿A quién no le ha dicho así? Tú no sirves. Dios no tiene planes contigo. Cuando un joven peca, oiga, ¿cuántos en ese momento el diablo no les ha dicho: ahora sí ya no hay nada para ti? ¿Y cuánta gente está en el mundo, hermano, porque le hizo caso al diablo? Y el diablo habló mucho, pero hoy está hablando el Señor y te dice: no le hagas caso al diablo. El diablo puede decir mucho, pero mejor es perro vivo que león muerto. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si tú tienes vida, tienes esperanza. Vamos, toca a alguien, dile: tú tienes esperanza. No importa lo que hayas hecho, Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, Dios tiene un propósito. Dios te sigue amando. A su nombre, oiga, alguien que le dé un aplauso a ese Dios poderoso, ese Dios grande. Y viene el diablo diciendo constantemente: no eres útil, eres un caso perdido. Y hermano, cuando uno siente esos dardos en la mente, hermano, eso nos desmotiva. Porque a pesar de que venimos a la iglesia, congregamos, muchas veces llegamos a creer que Dios no tiene nada para nosotros, que ha llegado nuestro final y que ya no hay nada que hacer, que nadie da nada por nosotros. Porque le hemos fallado tanto a Dios que llegamos a la conclusión de que Dios no tiene nada para mí. Yo no merezco nada de Dios. Una persona tan mala, ¿cómo puede merecer algo de Dios? Y hermano, no hay nada más terrible que encontrarnos sin esperanza y sin un propósito en la vida. La Biblia está llena de hombres, hermano, que estuvieron a punto de caer al precipicio, que estuvieron a punto de sucumbir ante la depresión y el desaliento. Pero siempre una palabra de Dios llegó a tiempo y transformó su vida.
Qué hermoso cuando uno está a punto de tomar malas decisiones y llega la palabra justa que uno necesitaba. Y esa es de la manera más hermosa como opera Dios. Alabado sea el Señor, que una cosa piensa uno y usted viene a la iglesia con cosas que usted quiere hacer, pero Dios le cambia todo, porque la palabra no llega ni antes ni después, siempre llega cuando la necesitamos. Y estoy seguro de que esta es una palabra oportuna para ti, que has pensado abandonar todo, que has pensado tirar todo. Quiero decirte que el Señor te ama. Si es en este año que has estado perdiendo el norte, el Señor te ama. Si has perdido el norte hace unos 5, 6, 7 años y estás aquí por una invitación, quiero decirte que el Señor te ama. Alabado el Cordero. Y que aún, hermano, Él sigue teniendo planes contigo, porque si estás vivo, eso significa que aún hay proyectos por cumplir. A su nombre, oiga, denle un aplauso a Dios, hermano. A su nombre es la gloria. Siempre la palabra de Dios cambia el rumbo de nuestra historia, cambia nuestro rumbo, cambia nuestra vida. Y hermano, y hoy he venido de parte de Dios para decirte: hay un propósito de Dios para ti. Dile que está a tu lado: hay un propósito, hay un propósito. Amigo que se encuentra en la parte de atrás, hay un propósito de Dios para ti. Hermano querido que llevas tiempo apartado y descarriado, hay un propósito de Dios para ti. Los propósitos de Dios no mueren. Oiga, ay Dios mío, bendito el Señor. Bueno, así yo haya venido a predicarle solo a uno. Los propósitos de Dios no mueren. Dile que está a tu lado: los propósitos de Dios no mueren. Mientras tú tengas vida, hay proyectos y propósitos de Dios. Uy, santo, nadie dice amén. Pastor, que sordo, que no escucha, pero quiero una amén más fuerte. Los propósitos de Dios no mueren, hermano, porque mientras usted esté vivo hay esperanza. Pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. En buena hora yo no sé, pero el Dios que sí sabe dice: tengo propósitos contigo. Ahora vamos a decir, como dijo el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. De pronto no me le da sueño como en la vigilia. Diga: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. No, yo quiero que usted lo diga conmigo: yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Alguien aquí a la derecha lo puede decir: yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Es porque Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hermano, Dios nos creó a todos con un propósito. Y ese propósito de Dios le da sentido a nuestra vida. Cuando no teníamos a Cristo, nuestra vida no tenía sentido, ¿cierto? Pero cuando uno conoce al Señor, la vida cobra sentido, cobra razón. El propósito de Dios le dio sentido a mi vida. No hay nada más hermoso que vivir dentro del designio de Dios. Amén. Porque vivir dentro del designio de Dios es como tener un mapa que nos mantiene en la dirección correcta para que no perdamos el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La Biblia es tan hermosa que no solo nos cuenta los aciertos de los hombres de Dios, sino el punto de quiebre donde estuvieron a punto de perderse. Hombres de Dios que estuvieron desorientados, que estuvieron a punto de perderse del camino. Sin embargo, usted puede estar muy perdido y desorientado por las malas decisiones de su vida, pero cuando usted, hermano, escucha la voz de Dios y acepta, hermano, la ayuda de Dios, ese propósito que Dios tiene con su vida te atrapa. Ese propósito que Dios tiene contigo cambia tu destino, cambia tu vida. Oiga, qué hermoso cuando uno se encuentra con el propósito de Dios y se rinde: Señor, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieras. Por eso es que a veces uno no entiende qué es lo que Dios quiere, porque uno está luchando, uno quiere hacer su voluntad. Y aquí no estamos para hacer la voluntad nuestra, aquí está para decirle al Señor: Señor, yo ya me he equivocado mucho, ahora quiero hacerlo a tu manera. ¿Dónde están esos jóvenes que dicen: a tu manera, Dios mío, porque yo ya me he equivocado, a tu manera? A su nombre la gloria. Diga conmigo: propósito. Esta palabra viene del latín propositum, que significa trazarse un objetivo. Es algo que uno quiere conseguir. Es algo que requiere esfuerzo y de ciertos sacrificios.
Y en un nivel más profundo y trascendental, el propósito de un ser humano es el sentido que otorga su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Así que propósito es meta. Propósito es objetivo, propósito es intención, determinación, voluntad, ánimo, tener ese empeño, ese deseo, ese interés. Propósito es proyecto, propósito es plan. Y la Biblia habla de planes, y Dios tiene planes, y sus planes son mejores que los nuestros, porque más altos son sus pensamientos que mis pensamientos. Si usted va a su Biblia, la Biblia que usted tiene ahí en sus manos, a Jeremías 29 en el verso 11. Yo sé que hace un poquito de calor, pero más calor hace en el infierno, y para allá no vamos con la ayuda del Señor. Jeremías 29 en el verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Amén. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oiga, qué hermoso. La gente, hermano, piensa que Dios es un Dios malo, pero el Dios que tenemos es un Dios que tiene buenos proyectos y deseos para cada uno de nosotros. Tengo pensamientos de paz, porque dentro del propósito de Dios habrá la paz que tanto está buscando. Porque en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra del Señor. En el mundo hay mucho dolor, alabado el Cordero, pero el propósito de Dios nos da paz en medio de la tormenta. Y usted dice: vale la pena lo que estoy atravesando, porque hay un propósito de Dios en medio de esto. Y es mejor sufrir dentro del propósito de Dios que sufrir por las consecuencias del pecado. Porque cuando tú sufres dentro del propósito de Dios, tú dices: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hay otro tipo de sufrimiento que es el que deberíamos evitar, cuando sufrimos por las malas decisiones y por alejarnos del mapa y por alejarnos del camino. La versión PDT, o Palabra de Dios para Todos, dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Dile que está a tu lado: Dios tiene planes contigo. Sé muy bien los planes que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Cuando no tenemos a Cristo, caminamos sin esperanza. Y aquí hay gente que ha venido desesperanzado, hermano, pero hoy usted va a salir con una esperanza. Eso es lo que trae el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Viene esperanza, hermano, porque hay esperanza para todo aquel que cree. Bendito el Señor. Y si esto lo dice la palabra, yo lo creo. ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo lo creo? A su nombre la gloria. Sin embargo, hermano, muchas veces el propósito de Dios se ve truncado por malas decisiones. Señor, tú dijiste que me ibas a usar. Señor, tú me has dicho que tienes planes conmigo. Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Pero aunque Dios tenga planes, muchas veces las malas decisiones, las malas elecciones nos alejan del propósito de Dios. Y no es que Dios se haya equivocado, es que nosotros no estamos alineados con su plan, con su proyecto. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Y hermano, y uno muchas veces en desobediencia uno intenta huir y alejarse del propósito de Dios. Pero siempre el propósito de Dios, hermano, lo atrapa a uno. Siempre el propósito de Dios, hermano, lo encuentra a uno. No importa qué tan lejos usted se vaya, siempre, hermano, va a haber una palabra de parte de Dios para usted. A su nombre la gloria. ¿Cuántas veces usted ha estado lejos, pero siempre Dios le ha enviado personas para que le hablen? ¿Cuántas veces usted no ha querido nada de Dios, pero siempre Dios llega de una manera oportuna? Y a veces no son personas, a veces usted está haciendo scroll en su teléfono y hermano, y le sale palabra por todos lados. ¿Cómo? Dile que está a tu lado: cómo te ama el Señor, cómo te busca, cómo te anhela, cómo te desea, cómo anhela bendecirte, cómo anhela usarte, cómo anhela. Ese es el anhelo de Dios, bendecir a esta juventud. Ese es el anhelo de Dios, bendecir a esta iglesia, hermano, que usted pueda recibir el toque de Dios en su vida. A su nombre la gloria. Así que el Señor reprenda al diablo. Deje de pensar que este es su final. No, hermano, en Dios este es su comienzo, hermano. En Dios es el inicio de cosas nuevas y gloriosas. Olvide el pasado. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer contigo. No diga: ya Dios terminó conmigo. Mentira. Recién Dios va a empezar con tu vida. Si usted se dirige allí a la palabra del Señor,
Es muy hermoso, hermano. ¿Alguien conoce la historia de Pablo y Silas? Amén. Ellos, por estar predicando la palabra del Señor, por hacer la voluntad de Dios, ellos fueron encarcelados en Filipos. Diga conmigo, en Filipos. Diga conmigo, estaban haciendo la obra de Dios, estaban predicando la palabra de Dios, pero fueron encarcelados. Significa que yo puedo estar dentro del propósito de Dios y voy a pasar por procesos, voy a pasar por dolor. O sea, el propósito de Dios no elimina el dolor, no elimina el sufrimiento. Pero qué hermoso cuando el sufrimiento es por la causa del evangelio. Ellos estaban allí porque echaron fuera un espíritu de adivinación de una muchacha. Amén. Y muchas veces confundimos el propósito de Dios con éxitos. Confundimos el propósito de Dios, hermano, con grandes victorias. Y a veces el propósito de Dios, hermano, va acompañado de lágrimas, va acompañado de dolor, va acompañado de cárcel. Porque el propósito de Dios muchas veces también, hermano, produce azotes. Y por eso es que mucha gente no quiere aceptar el reto de servir a Dios, porque dicen, si yo me meto a cristiano, yo siempre escucho los testimonios que los hermanos pasan procesos y yo no quiero vivir eso. Pues le digo algo, querido amigo, eso lo hacen los cobardes, y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y esta cruz no es para nada suave, es pesada. Y mucha gente no quiere servir a Dios porque conlleva, hermano, sufrimiento, conlleva dolor. Y la gente no quiere, porque dice, sí, es verdad, el propósito de Dios es bonito, pero yo no estoy hecho para eso. Yo creo que no tengo ese aguante. Hermano, humanamente nadie puede, pero Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es verdad que se sufre, pero también se goza. Es verdad que se padece, pero también hay victoria. Alguien tiene que alabar a Dios. Este evangelio es hermoso, con las espinas incluidas como la rosa. Es hermoso. Algún joven que diga, este evangelio es precioso. Oiga, ¿dónde están los jóvenes? Oiga, ¿dónde están los jóvenes? Esto es hermoso. Diga conmigo, esto es hermoso. Lo están diciendo porque los estoy obligando. Esto es hermoso, con las espinas incluidas. Se sufre pero sabroso. Si antes sufríamos por las cosas malas, ¿cómo no voy a sufrir por mi Señor? ¿Cómo no voy a padecer por Cristo? Y agradeciendo que aquí no hay persecución, porque este mensaje al otro lado del mundo sería muy diferente, porque ellos sí saben que es padecer por el Señor. Nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, como dice el escritor de Hebreos, pero gracias a esa libertad tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, hermano, con tranquilidad, y debemos aprovecharla, porque no sé cuánto vaya a durar esa libertad. Y nuestro sufrimiento es mínimo. Hay gente que sufre. Ay, pastor, estoy sufriendo persecución. ¿Y qué pasa? Me dicen aleluya. Y para ti eso es persecución. Me dicen pastorita. Pues siéntase honrado, hermano, que la llaman pastora, hermana. Me dice, ahí viene el pastor. A su nombre la gloria. Qué bendición que le digan pastor. Cállese, cállese, que viene el pastor. Y a ese no le gusta que diga malas palabras. Qué bueno que usted dé testimonio. Preocúpese que diga, ahí viene el pastorcito, pero mentiroso. Que el Señor reprenda toda obra del diablo. El evangelio es hermoso, hermano, pero el propósito de Dios también provoca dolor. Y la Biblia dice que después de que los azotaron mucho, hermano, los azotaron. La Biblia dice que fue mucho. Diga conmigo, mucho. ¿Cuánto es mucho? No lo sé, pero es mucho. Y usted sabe cuándo es mucho, porque su dolor solo lo sabe usted, hermano. Y si usted dice que le duele mucho, es porque es mucho. Y nadie debe menospreciar el dolor del otro, porque a mí me puede afectar algo que a usted le dé cosquilla, hermano. Dice, por esa bobada. Pero por bobadas, hermano, gente se va de la iglesia. Entonces no hay que creer que son bobadas, porque aún en medio de esa bobada está el enemigo de nuestras almas. Que el Señor lo reprenda, buscando razones para que usted se aleje del propósito de Dios. Y hay gente que por cositas, por bobadas, se va, abandona el proyecto, abandona el propósito. Dice, ¿por qué te fuiste? No, por una bobada. Que el Señor reprenda esa bobada entonces. Así que dígale que está a su lado, deje la bobada. Que nuestro llamado es muy grande para cambiarlo por bobadas.
Uy, hermano, yo como que estoy hablando en chino, japonés. Nuestro llamado es muy grande para cambiarlo por bobadas. Hermano, por favor, démosle un aplauso a Cristo, hermano. Yo vine con mucho gozo. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. La Biblia dice mucho, diga conmigo mucho. Los azotaron mucho, diga mucho. Y cuando estamos en ese mucho, decimos, Señor, yo no aguanto, no soporto este proceso. Pero el Señor te dice, sin proceso no hay éxito, sin proceso no hay propósito. Recordemos, hermano, el propósito viene de propósito y no se obtiene si no hay esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, en medio de ese proceso, Pablo y Silas hicieron algo. ¿Qué hicieron? Adoraron a Dios. Estás pasando por el proceso que es parte de tu propósito. Vamos a alabar a Dios, amén, ¿cierto? Vamos a levantar las manos. A ver, levanta las manos. Señor, te voy a adorar. Hay una canción, ¿no?, hermosa, que dice, aunque no tenga fuerza, te voy a adorar, ¿no? Qué hermosa, he escuchado esa adoración preciosa. Entonces, te voy a adorar, Señor. No entiendo todo lo que me está pasando, pero te voy a adorar. Yo no sé qué canción cantaron, alabado sea el Señor, pero algo precioso ocurrió en aquel lugar, hermano. Y es que cuando uno se dispone, hermano, la bendición de Dios cae, nos fortalece, rompe las cadenas. Las cadenas le fueron quitadas, hermano. La cárcel se abrió, hermano. Dice la Biblia, pero a medianoche orando, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los presos oían cómo cantaban. Dice la Biblia que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Y hermano, la Biblia dice en el verso 27, despertando el carcelero. Había un carcelero. ¿Cómo se llamaba el carcelero? No sé cómo se llama, pero se le conoce como el carcelero de Filipo. Si no pensaba lo que iba a decir que se llamaba Filipo, hermano. Y usted me decía, pastor, está loco. No sé cómo se llamaba, pero la Biblia dice que era el carcelero de Filipo. ¿Por qué se llamaba así? Porque la cárcel quedaba en Filipo, pues creo yo. Cuando dan gloria al Señor, es lo más lógico. Y él vio que las puertas se habían abierto. Y hermano, él sacó la espada y se iba a matar. Sí, se iba. Porque él pensó que los presos habían huido. Este es un ejemplo de suicidio en la Biblia, hermano. A su nombre la gloria. Y quiero que un momento analicemos al carcelero de Filipo, porque cuando lo que ocurrió en él es que él pensó, este es mi final. A mí me encargaron la tarea de cuidar a los presos y no fui capaz de hacerlo. Su trabajo era mantener a los presos y falló en su tarea. Su único propósito en aquel lugar era mantener a los presos, ¿cómo dijo? Presos, ¿no? Y los presos, dijo él, se soltaron, se fueron. Imagínese la frustración que él sintió, porque no hay nada más feo que nos encarguen algo y que ni siquiera podamos cumplir con eso. De ser muy frustrante decir, solamente tenía que hacer esto y ni siquiera eso fui capaz de hacer. ¿Cuántos han experimentado la frustración? Uy, nadie, solo 3. Uy, Dios bendiga, porque eso también es bueno. ¿Cuántos han experimentado la frustración? Fallé en lo que me habían pedido que hiciera. A su nombre la gloria. Él supo que las puertas se habían abierto. Él pensó que los presos habían huido. Él dijo, fracasé en mi trabajo. Él falló en su propósito como carcelero. Este hombre estaba tan alineado a su trabajo, tan alineado a su propósito, que en el momento, hermano, de sentir que falló, él dijo, no vale la pena vivir. Fallé en mi deber. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así como el carcelero? Fallé en lo que me pidieron. ¿Cuánto cristiano descarriado que dice, no sirvo ni para ser cristiano? Y también a veces como iglesia tenemos que aprender que hay mucho descarriado que no vuelve a la iglesia porque somos muy buenos en emitir juicios.
a la ligera. Al descarriado hay que abrazarlo, hay que amarlo, hay que decirle: Cristo te ama. Al descarriado no se le cambia a uno, hermano, que usted va por esta orilla de la calle, se mueve a la otra. No, si te lo topas de frente, qué bueno es decirle: hay una silla que te está esperando, Cristo te ama, el Señor tiene propósitos contigo. Alabado sea el Señor. Oiga, ¿cuántos alaban al Cordero, hermano? El carcelero dijo: fallé. Oiga, y qué horrible fallar. Qué horrible no es hacer, hermano, lo que se nos pidió. Y él inmediatamente sacó su espada porque se quería matar. Un ejemplo de suicidio en la Biblia. ¿Y por qué se quería matar? Porque él dijo: llegó mi fin, ni para carcelero sirvo. Él tenía que responder por la vida de esos presos. Este hombre tenía un alto concepto de la responsabilidad. Él dijo: no fui responsable, como que me dormí en un momento. Él ni se imaginó: será que me dormí por quedarme con la boca abierta, se me fueron los presos, yo no sirvo para esto. Tenía un alto concepto de lo que es la responsabilidad y falló en lo que se le había confiado. Y él consideró que ya no valía la pena vivir porque falló en lo que le había confiado. ¿Y cuántos jóvenes dicen que ya no vale la pena vivir para Cristo? Porque el Señor me confió la salvación, me dio su sangre preciosa y yo fallé. Yo, en vez de cuidarla y estimarla, la pisoteé. Así que ya no vale la pena vivir para Dios, porque yo fallé en lo más preciado. Me entregaron lo más preciado y fracasé el llamado. Soy un hazmerreír. Y cuando él saca la espada con la intención de acabar con su vida, Pablo le dice: oye, varón, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí, no nos hemos escapado. Oiga, y esta historia concluye con uno de los hermosos textos, hermano, de la Escritura, con uno de los más bellos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese día el carcelero iba a terminar con su vida. Escuche bien, repito, el carcelero iba a terminar con su vida, pero él no sabía que recién los planes de Dios iban a empezar en la vida de él, y no solo en la de él, sino en su casa, en su familia. Alabado sea el Señor. Él dijo: mi vida terminó. Y el Señor le dijo: no, tú estás muy equivocado. Esta historia recién comienza. Tengo un propósito no solo para ti, joven que estás aquí. A ti solo no te va a bendecir Dios, va a bendecir a tu familia, va a bendecir tu casa. Porque cuando un joven se llena del poder de Dios, hasta la casa donde está va a caer la gloria, va a caer la bendición. Porque donde llega Cristo todo cambia. Cristo ordena, Cristo dirige. Oiga, cuando el carcelero se convierte a Cristo, él inicia una nueva vida. Él dijo: este es mi final, pero Dios le dijo: este es mi comienzo. Así que dile al que está a tu lado: no es tu final, tu comienzo es grande en Dios. Amén. Cuando dan gloria al Señor. Cuando el carcelero, hermano, aceptó a Cristo, empezó una nueva vida. Caso contrario, cuando alguien quiere quitarse la vida, es porque piensa que su vida ha terminado. Puedo preguntar el día de hoy si alguien en algún momento ha pensado interrumpir su vida. Yo muchas veces lo pensé. Yo quiero que haya algún otro valiente que levante la mano, porque sé que no soy el único que he pensado en intentar detener mi vida. Alabado sea el Señor. Y eso era cuando no conocía a Cristo. Pero se sorprendería usted si le digo que hay pastores que han interrumpido su vida y que han dejado cartas a la congregación. Eso pasa a muchos pastores en Brasil. Si he escuchado historias, no sé si usted ha leído de casos repetidos, y he leído las cartas que ellos dejan acerca de la presión de la iglesia. Y hermano, y es espantoso, porque nosotros sabemos cuál es el fin para el que se quita la vida. ¿Dónde va una persona que atenta contra su vida? Se condena, porque la vida es un regalo de Dios. Y a veces pensamos que la depresión solamente está en los inconversos. Pero cuántas veces, hermano, hemos estado en la iglesia sirviendo y cargamos con una profunda depresión y frustración, hermano, tremenda, y pensamos que esto no puede ocurrir dentro de la iglesia, y sí ocurre. Pero aquí está el Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Vuelvo y repito, aquí está el Espíritu Santo, y Él es experto en sanar las heridas. Y si hay un joven que está en la iglesia y dice: no vale la pena, mentira del diablo, sí vale la pena. Es más, vale la vida entera servir a Cristo. Vuelvo y repito, vale la pena servir a Cristo. Vale la vida entera servir a Cristo. De los cristianos sí sentimos tristeza.
coros muy bonitos, pero hay que analizarlos. Hay un coro que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Perdóneme, hermano, el coro es muy bonito, pero yo puedo ser un siervo de Dios y muchas veces sí he venido triste a la iglesia. ¿Para qué quiere que le mienta? Yo he venido triste a la iglesia. He venido con preocupaciones. He venido afligido. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. No, tú no puedes estar triste. Déjame estar triste, porque voy a derramar mis lágrimas ante el Señor. Porque una cosa es la tristeza según Dios. ¿Ya ha leído la Biblia? Y otra cosa es la tristeza según el mundo. La tristeza según Dios produce arrepentimiento. La tristeza según el mundo produce muerte. Entonces nos entristecemos, nos sentimos mal, hermano, nos sentimos horrible. Pero la gran victoria es que usted, aún sintiéndose así, usted dijo: aún me queda una alabanza y voy a alabar a Dios con todo mi corazón. Hermano, ¿cómo está? Pastor, triste, me siento angustiado, pero he venido a derramar mi alma ante Dios. Qué bueno, hermano. ¿Cómo está? Pasando mi proceso, pero vine a alabar a Dios, alabado el Cordero. Porque una cosa son mis sentimientos, pero otra cosa son mis convicciones. Y mis convicciones no dependen de cuán feliz o cuán triste yo me sienta. Yo sé que Dios tiene un propósito conmigo en la tristeza y en la felicidad, en la abundancia o en la escasez. Yo sé que Dios tiene un propósito. Estoy viendo mi mejor momento, Dios tiene un propósito. Y aunque esté viviendo mi peor momento, sigo confesando que Dios tiene un proyecto conmigo, que Dios tiene un propósito. Alabado sea el Señor. Oiga, si el aplauso es para mí, considero que es suficiente, pero si es para Dios, déselo fuerte. Alabado el Señor. Oh, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria. El que quiere interrumpir su vida es porque cree que ya no vale la pena vivir, es porque cree que su vida ha terminado. Pero el que recibe a Cristo recibe una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A mí me dijeron que en Buena Fe les gusta Biblia, hermano, por eso me gusta citarle textos bíblicos. ¿A dónde están los que les gusta la Biblia? Alabado sea el Señor. Y Hechos 16 me deja una gran lección, hermano, que cuando yo pienso que estoy llegando a mi final, Jesús me dice: dame tiempo, que apenas es mi comienzo. Alabado sea el Señor. Tú crees que todo ha terminado, pero mentira. Cristo llega, hermano, y nos abre, hermano, un camino lleno de esperanza, un camino hermoso. Alabado el Señor. Y yo sé que aquí hay jóvenes que luchan. ¿Dónde están esos jóvenes que luchan? Oiga, ¿dónde están esos jóvenes que luchan? Pero aquí estoy. Estoy luchando, pero aquí estoy. Estoy atravesando momentos difíciles, pero aquí estoy. A su nombre la gloria. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a ese Dios precioso? De verdad que hay jóvenes que han pensado que ya no hay nada que hacer. Pero me impacta un texto hermoso, una promesa divina. Yo la tomo, me apropio y se la doy también en Éxodo 34:10. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios va a hacer cosas tremendas contigo. Toca a alguien, dile: Dios va a hacer cosas tremendas contigo. Pastor, ¿por qué me manda tanto a tocar al que está a mi lado? Porque alguien tiene que decírselo. Se lo voy a decir yo y se lo va a decirle que está a su lado. Pero por favor, deje la vergüenza y tóquelo. Dígale: Dios va a hacer cosas grandes contigo. Solo tienes que disponerte, solo tienes que abrir tu corazón. Oh, gloria al Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy no estoy donde quiero estar, pero no estoy donde estaba ayer. Alabado sea el Señor. Ayer estaba más lejos del propósito, pero siento que hoy estoy más cerca. Oh, no, usted no me está escuchando. Hoy estoy más cerca. No, aún no alcanzo la estatura del varón perfecto, pero me sigo esforzando. Es verdad, me sigo equivocando, pero estoy aquí peleando la buena batalla. Es verdad, tengo luchas con mi carácter, pero estoy peleando la buena batalla. Joven que puede decir: estoy luchando con malos deseos, pero sigo peleando la buena batalla. Pastor, no sabe cuánto me he caído, pero sigo peleando la buena batalla, porque sé que Dios tiene un propósito conmigo. Y lo felicito a usted que después de pecar vino a la iglesia. Alabado sea el Señor, porque muchos no lo pueden hacer, porque el diablo le dice: hipócrita, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, mira lo que vienes viendo. Tambaleando, pero en la iglesia. Cojeando, pero en la iglesia. Con mis luchas, pero en la iglesia.
Porque mientras yo esté en la iglesia, tengo la oportunidad de que Dios haga algo. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Joven, tú estás pecando y aún no has dejado esa doble vida. Sigue viniendo a la iglesia, que en algún momento, y puede ser en esta noche, Dios haga algo contigo y te levante y te saque de ese lodazal donde te tiene el enemigo, y te saque Dios del lodo cenagoso y ponga tus pies sobre la peña. Pastor, pero es que yo peco. Venga pecando, venga. Pastor, es que usted no sabe quién soy yo, pero Dios sí sabe. Venga, no deje de venir. La fe viene por el oír. Me decía un joven: pastor, yo quiero buscar a Dios, pastor. Yo fumaba 10 cigarrillos al día, ahora estoy fumando 2. Y ven, pero es que me fumé 2, ya pequé, ya Dios no me... Ven con tus 2 cigarrillos. Eso sí, no te lo fumes aquí adentro. Pastor, pero saliendo del culto, fúmate 10 si quieres, pero sigue viniendo. Pero ¿qué pasa? Lo encontramos, ¿no? Y así tú dices agradar a Dios. De verdad que tú no has sido transformado. Fumón del diablo. Apestas a tabaco satánico. Bueno, ¿qué nos decimos? Pero pastor, antes fumaba 10, ahora... Y después será solo 1. Después vas a estar 10 días limpio y vas a tener una recaída. Voy a hablar lo real. Porque no es que usted lo dejó hoy y ya, como puede pasar. Pero ¿cuántos recaen? Vamos a decir un amén por los que han recaído. Amén. ¿Cuántos recaen? Pero vamos a decir a los que han recaído que hay esperanza en Jesús. Pastor, es que hoy me brindaron y me vine tomando una cerveza. No estoy hablando de miembros. Y si es posible con un miembro también hay limpieza. Obviamente va a pasar disciplina, pero Dios te sigue amando. Aquí antes a los que están en disciplina más los abrazamos. Uy, se fue el gozo aquí. Cuando usted sepa que un hermano no está activo, más abrazo, dele más abrazo. Y si el hermano cantaba, dígale: hermano, extraño escucharlo cantar. Si hay un joven que cantaba y ya no canta, ahora le cantas al diablo. Nada, hermano. Hermano, escuchamos. ¿Cómo será? Extrañamos escucharte alabar a Dios. Qué bonito cuando le cantabas al Señor. ¿No le parece eso hermoso? Y me decía: pastor, yo me siento mal porque fumé. Dije: vente así, que cuando menos te des cuenta, ya no vas a estar fumando. Alabado sea el Señor. Porque el que hace la obra es Dios. Dile que está a tu lado: el que hace la obra es Dios. ¿Tienes alguna lucha? Sigues con tu lucha, pero dentro de la iglesia. No permitas que esa lucha te saque de la iglesia. Escúcheme, no dejes que la lucha te saque de la iglesia. Porque es que mientras tú estés aquí adentro, tienes esperanza. ¿Cuántos creen que aquí hay esperanza? Aquí hay esperanza. Tú estás mal, pero aquí hay esperanza. Porque estás continuamente recibiendo el llamado. Eso sí, mientras tengas vida. Yo de ti aprovecho el hoy, porque yo no sé si mañana me muero. A su nombre la gloria. Ay, pastor, me convierto en 20 años. No, la Biblia dice: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de volver al propósito de Dios. A su nombre la gloria. Dile que está a tu lado: el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. A su nombre la gloria. Oiga, porque es que es terrible el diablo, que el Señor lo reprenda, pero también nuestra carne que dice: tú le fallaste a Dios. ¿Qué haces en la iglesia? Porque cuando uno le falla a Dios, lo peor que le puede pasar a un cristiano es fallarle a Dios. Porque el cristiano que ama a Dios y peca se siente mal, hermano, se siente mal. Se siente mal. Pero peor es quedarse ahí, porque si tú le has fallado a Dios, puedes pedir perdón y habrá restauración para ti. Y deje de decir que no hay nada para usted. Mentira. Lo mismo pensó Jeremías y dijo: no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y la Biblia está llena de hombres así. Tenemos a un Pedro que Dios lo escogió, hermano. Sin embargo, negó al Señor. Y se sentía muy mal, porque la Biblia dice que lloró. ¿Cómo dice? Lloró amargamente. Sin embargo, él se encontró con la mirada de Jesús, y la mirada de Jesús lo levantó. Porque la mirada de Jesús no es como la mirada de nosotros. Porque en nuestra mirada hay prejuicio, hermano, juzgamos. Pero en la mirada de Jesús, Pedro encontró una nueva oportunidad. Alabado sea el Señor. Ojalá Judas se hubiese encontrado con esa mirada.
Si Pedro no hubiera mirado al Señor, hubiese terminado igual que Judas. Pero él descubrió su propósito cuando vio la mirada de Jesús. ¿Y qué ocurrió? Después de pecar, Dios lo levantó y se convierte, hermano, en un predicador tremendo. Y en el primer mensaje, 3,000 almas rinden su vida al Señor. Y cómo Dios usó a este hombre si él le había fallado, porque Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado, y los postreros serán primero. Imagínense que en esta noche haya gente que Dios vaya a salvar, porque Dios va a hacer, hermano, Dios va a dar una primicia tremenda. Yo tengo esa expectativa de que en esta actividad Dios va a levantar a muchos que estaban caídos. Y a fin de año, cuando usted menos se dé cuenta, esos postreros, gloria a Dios, que se están levantando ahorita, hermanos, serán primero, gloria al Señor. Y usted ve que el que recién llegó empieza a meterse con Dios. Póngase las pilas, hermano, porque ese es el Dios que yo tengo. Alabado sea el Señor. Él escoge lo vil y lo menospreciado para hacer cosas grandes y portentosas en su mano, en su obra. Tenemos a un Elías que decapitó a los profetas de Baal. Y después estaba corriendo porque la loca de Jezabel lo estaba persiguiendo, hermano. Mató un montón de profetas, más de 400 profetas, los decapitó. Sin embargo, ahora estaba debajo de un enebro y le dijo al Señor: quítame la vida. Y el Señor le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Y quizás te has sentido como Pedro y has llorado porque has fallado, pero recuerda que hay un propósito contigo. Te has sentido como Elías, pero Dios te dice: tienes que levantarte porque largo camino te resta. Tenemos a un Jonás que pagó su pasaje para huir del llamado de Dios, y sin embargo, hermano, aunque no quería, entregó un mensaje transformador a los ninivitas, y esa palabra transformó aquella nación y vino perdón, aunque había una palabra, un decreto de juicio. Pero eso hace Dios, hermano, cuando uno se dispone. Gloria al Cordero. Un Jacob que era un engañador, pero Dios lo transformó en un príncipe de su pueblo. Todavía me dice que Dios no puede hacer algo contigo. Tenemos a un David, hermano, que cometió adulterio, planeó un asesinato de uno de sus mejores guerreros, y aún así Dios dice que era el hombre conforme a su corazón, y el Señor lo perdonó cuando se humilló. Obviamente hubieron consecuencias, pero Dios levantó a ese hombre y de su linaje trajo al Salvador. Oiga, usted me está diciendo que Dios no tiene planes. Dios tiene planes, así como Dios tuvo planes con una mujer prostituta, oh gloria a Dios, llamada Rahab, y está en la línea genealógica de parte de ella, hermano. Prácticamente era la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Me va a decir usted que Dios no tiene planes, que Dios no transforma, hermano, a las personas que aparentemente son podridas para esta sociedad. Dios los transforma en diamantes, hermano. Oh, gloria al Señor. Oiga, eso es lo que hace mi Dios. Y todavía tú dices que Él no puede hacer nada contigo. Hermano, tú estás muy equivocado. Él puede hacer cosas grandes contigo, porque Él tiene propósitos contigo, aún más lleno de incredulidad. Dios lo levantó. Tuvo un encuentro. Jesucristo se le enfrentó. Mete tu dedo, toca. Quedó tan impactado que cuenta la historia, porque cosas que no están registradas aquí, pero están registradas en la historia. Cuenta la historia de que él murió atravesado por una lanza en la India. Mire todo lo que recorrió, hermano, toda Asia Central para llegar, hermano, al subcontinente de la India, predicar el evangelio. Alabado sea el Señor. Tanto así que en la actualidad, en el aeropuerto de Nueva Delhi, que es la capital de la India, hay una estatua de Tomás siendo atravesado por una lanza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? Sin embargo, hay otro personaje que encuentro en la Biblia. Diga conmigo: Sansón. Usted sabe que él perteneció al periodo de los jueces. El primer juez, hermano, fue Otoniel. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre la gloria. Y el último juez fue Samuel, y uno de ellos fue Sansón. ¿Qué se le hace, hermano, recordar cuando nombramos a Sansón? Pelo, músculos, león, fuerza. Sansón era un muchacho, ¿no? Escuela dominical. Y él nació con el propósito de ser un paladín del ejército de Dios. ¿Y usted cree que solamente los personajes bíblicos tenían propósitos? Usted también nació, hermano, dentro del propósito de Dios. Y en el sueño de Dios tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque tú fuiste creado para la alabanza de su gloria. Tú no fuiste creado para la inmundicia, para la fornicación. Tú fuiste creado para la santificación, para que Dios se glorifique en tu vida. Ese es el propósito por el cual tú vives, para ser un instrumento de luz y alumbrar esta generación que está en densas tinieblas.
Sansón era un hombre que Dios lo escogió para ser un paladín del ejército de Dios. ¿Y cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de los jueces? Librar al pueblo de la mano de sus enemigos. Había madianitas, pero en este caso eran los filisteos. Diga conmigo, los filisteos. Dios lo llamó para que fuese un juez de Israel desde el vientre de su madre. Diga conmigo, fue escogido, fue ungido y tuvo un llamado. Fue escogido, fue ungido y tuvo un llamado. Tenía el voto de Nazareo. Amén. Él fue separado para Dios. Pertenecía al grupo de los más consagrados. Era nazareo de nacimiento. Un voto que hacía a Jehová, hermano, que incluía no tocar muertos, no beber del fruto de la vid, no pasar navaja sobre su cabello. Sansón hizo tantas hazañas, lleno del Espíritu Santo. Mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. Gobernó Israel durante 20 años, haciéndole frente al enemigo filisteo. Sin embargo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, descubrió su punto débil y lo atacó con un golpe contundente. Porque cuando el diablo tenga la oportunidad, él no lo va a golpear suave. Los golpes del enemigo son para sacarnos del propósito de Dios. Y vino con un golpe contundente llamado Dalila. El enemigo lo debilitó sentimentalmente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Y él se sintió traicionado por la mujer que amaba. Pero ella nunca amó a Sansón. Y ella, luego de ver las grandes cualidades de Sansón, y es triste decirlo, cayó, hermano, él cayó en pecado. La Biblia dice que le cortaron las guedejas de su cabello. Las guedejas son trenzas. Perdió su poder. Los filisteos lo exhibieron en un gran festival, hermano, en un sacrificio público. A Dagón, dios de los filisteos, era un dios pagano malvado. Y el gran templo de Dagón se llenó al máximo. Y hermano, y habían 3000 personas en el techo. La Biblia dice que a Sansón le sacaron los ojos. Dice la Biblia que a Sansón lo ataron y lo hicieron moler en el molino. La Biblia dice que el molino, usted sabe que el molino, hermano, tenía un travesaño, un palo aquí donde se le amarraba, hermano, a un animal de carga, en este caso un burro, y daba vueltas. Y al príncipe de Dios, al paladín de Dios, lo tenían haciendo el trabajo de los animales. Oiga, tan terrible es caer del propósito de Dios, que caes tan bajo. Recuerda al hijo pródigo que intentaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos. Así pasa cuando uno se aleja del propósito de Dios. Lo hicieron moler en el molino. O sea, sacaron al burro, le dijeron: burrito, hoy es el día de descanso, porque el paladín de Dios va a ocupar tu lugar. El burrito descansó porque al paladín de Dios le habían sacado los ojos. Lo tenían como un payaso, porque así quiere el diablo, sacarnos del propósito de Dios para exhibirnos. Aquí está el evangélico, aquí está el cristiano, aquí está el hermanito para hacer burla, para burlarse del evangelio, para pisotear, para manchar el testimonio de la obra de Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Ahora imagínese a Sansón dando vueltas y una vuelta y 2 vueltas en el molino. Hermano, cuán bajo había caído Sansón. Y es que cuando uno se aparta, hermano, uno cae bajo. Ya no había aparentemente ninguna esperanza. Pero la Biblia dice en Jueces 16 verso 22 que en medio de esa burla su cabello volvió a crecer. Después de que se lo habían rapado, volvió a crecer. Diga conmigo, volvió a crecer. Ayer se hablaba del primer amor, amén, que había que volver, no, esta madrugada era, ¿no? Que había que volver al primer amor. Aquí en este caso su cabello volvió, gloria al nombre del Señor. Y usted sabe qué significaba el cabello de Sansón, amén. Sabemos que el poder viene de Dios, pero era un símbolo que allí reposaba el poder de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ese cabello era símbolo de su devoción, de su consagración, y nuevamente empezó a crecer. Alabado sea el Señor. Significa que después de un fracaso hay oportunidad de parte de Dios. Dios vio a su paladín llorando como un animal. Habían consecuencias, ya no tenía ojos, ya no tenía ojos, pero allí, hermano, volvió a crecer una esperanza. Yo me imagino allí, hermano, en lo más profundo, clamando al Dios del cielo, y tengo la tranquilidad de decirlo, porque en la galería de los hombres de fe, en Hebreos capítulo 11, nos nombran a Sansón como un hombre de fe, porque alcanzó, hermano, la misericordia de Dios en los últimos momentos de su vida. Y ahí estaba, su cabello volvió a crecer lo que representó un día en él, hermano, santificación, devoción, consagración.
Y aquí tenemos ese Sansón sirviendo de juguete, siendo el hazmerreír. Hermano, qué terrible. El hecho de que le hayan cortado su cabello significaba un golpe fuerte a su identidad. Ya no iba a ser nazareo, ya no tenía fuerzas para poder escapar. Hubo una ruptura con su relación con Dios. Pero aún en medio de su sufrimiento y su descarrío, clamó a Dios. Porque usted puede estar muy lejos. Es más, usted puede estar en el mismo territorio del enemigo. Pero si usted clama a Dios, Dios va a oír su oración. Usted puede estar tan lejos, tan lejos. Puede estar, hermano, en la misma cuna del diablo, en la misma sinagoga de Satanás. Pero si usted se arrepiente y clama al Dios del cielo, Dios va a situar sus ojos hacia usted. Sobre ti fijaré mis ojos, oh gloria a Dios. Y te va a mirar no con ojos de juicio, sino con ojos de amor y de misericordia. Y gloria al Señor. Él reconoció al borde del precipicio, reconoció su pecado y clama una vez más a Dios. Y entonces dice la Biblia que Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez. O sea, en otras palabras, él pidió diga conmigo, una última oportunidad. Oh Dios, permíteme que tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y en medio de su debilidad dice la Biblia que él asió las 2 columnas. Asió significa que las tomó, las agarró. Señor, por favor, devuélveme tu fuerza. Tú me llamaste para liberar a tu pueblo de los filisteos. Y hoy están aquí todos. Hay más de 3,000. Dame la oportunidad de matarlos hoy. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y tomó las 2 columnas. En otras palabras, él estaba diciendo: hoy quiero cumplir con el propósito por el cual yo he nacido. Yo sé que me voy a morir hoy, pero quiero morir cumpliendo con mi propósito. Yo sé que por mis pecados y por mis malas decisiones voy a morir, pero no quiero irme de esta tierra sin lograr mi objetivo. Qué tremendo, hermano. Porque tú no te puedes morir hasta que se haga la obra de Dios en tu vida. Y tomó, hermano, gloria al Señor, las 2 columnas sobre la cual descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y el clamor de Sansón era cumplir el propósito de Dios, y cayeron las vigas, hermano. Él nació para vencer a los filisteos, y quizás estaba allí golpeado por sus malas decisiones, pero en su final Dios cumplió su propósito en la vida de él. Quizás tú no estás como Salomón, como Sansón. Y si habláramos de Salomón, también tendríamos que tocar algunas cositas. Quizás no estás como Sansón, pero tú todavía puedes disfrutar del propósito de Dios en tu vida. Qué triste tener que esperar el último momento donde la vida se apaga para tener que hacer una oración rápida de arrepentimiento, ¿cierto? Y ahí ya estar ahí en medio de un accidente de un carro, usted que fue descarriado, todo golpeado, ya la vida yéndosele porque tiene una hemorragia total en su cuerpo. Tener que estar ahí en medio del carro: Señor, ten misericordia, acuérdate de mí, sálvame, cuando podías haberle servido a Dios. Y habrá gente que no habrá de otra, será en el último momento, si es que Dios así lo place, porque habrá gente que no va a tener la oportunidad. A Sansón Dios le dio la oportunidad. Y sabes que te tengo una buena noticia, a ti también te la está dando. Ponte de pie en esta noche, porque Dios tiene un propósito contigo. No esperes que sea al final. Yo quiero que todos esos jóvenes, esos hermanos que dicen: pastor, yo quiero servir a Dios, yo no quiero esperar hasta el final, hasta que me pase algo desagradable. Yo quiero que usted venga aquí al frente. Yo quiero orar por usted. Venga, todos los jóvenes que han aceptado una invitación este día, yo quiero orar por ti. ¿Habrá algún valiente? Venga, el altar está abierto. Y dígale: Señor, yo quiero que tú hagas tu propósito realidad en mi vida. El altar está abierto, ven a este lugar. Vamos, levanta tus manos. Vamos, iglesia. Ven aquí al frente y dile: Señor, aquí está mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios haga realidad ese propósito en su vida? Si tú anhelas eso, yo quiero que hagas una oración conmigo. Ven, en valentía, acércate. Que Dios le bendiga, hermana. Venga, hermano, venga. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? Vengan aquí al frente. Quiero orar por ustedes. Dile: Señor, yo quiero que
hagas algo hermoso en mi vida. Pasar al altar no es sinónimo de que estemos mal. Es pedir auxilio, es pedir ayuda. Señor, yo quiero que tú me ayudes. ¿Cuántos quieren que Dios le ayude? Venga. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Venga, hay un Dios que quiere ayudarte. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Vamos, aún hay personas en su puesto que Dios quiere ayudar en esta noche. Ven, voy a seguir llamando porque Dios me da la vida para hacerlo. No quiero cerrar ese llamado. Ven, tú que estás luchando y que estás clamando, que estás pidiendo la ayuda a Dios, ven a este altar y dile: Señor, aquí está mi vida. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Ven, ven, ven. Ven, tú que estás atrás, ven. El Señor te llama. Ven. Él te está llamando, Él te está llamando. Hoy es el día de salvación. Ven. Hoy es el día de salvación. Ven. No quiero cerrar este llamado. Ven. El Señor te ama de una manera especial. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Sigue pasando. Venga, venga. Quiero que ores conmigo y repitas. Dile: Señor Jesús. Vamos, dígalo más fuerte, hasta los hermanos pueden ayudar. Usted no se va a condenar por orar conmigo así. Diga conmigo: Señor Jesús. Vamos todos, hágalo conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a alcanzar la vida eterna. Señor, yo sé que tú tienes un propósito conmigo. Diles: yo sé que tú tienes un propósito conmigo. Ayúdame, Señor, a alcanzar ese propósito. Y permíteme ser un instrumento en tus manos. En tus manos. Padre, gracias. Vamos, levanta tu mano y dile: gracias. Mira estos hermanos que hoy han venido, Dios mío, aquí al frente, reconociendo que solo tú puedes ayudarlo. Mira esta juventud, mira estos hermanos que reconocen que tú eres el único que puede ayudarlos, que tú eres el único que puede levantarlos. Vamos, alguien tiene que abrir sus labios y adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Vamos, levanta tu mano. Dile: Señor, cumple tu propósito en mi vida. Yo sé que tú tienes planes. Yo sé que tú tienes planes conmigo. El Señor tiene planes contigo. Tú que estás en el puesto, yo quiero que levantes tu mano y adores a Dios allí. Dile: Señor, yo sé que tú tienes planes. Dile: cumple tu propósito en mi vida. Dile: cumple tu propósito en mi vida.